Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Y seguimos con más iLíderes por 25. Mauricio, mi amigo, vos sabés que esta era una de las entrevistas de iLíderes que tenía ganas de hacer, muchas ganas, porque a pesar de que no hemos hecho todavía, hemos participado en distintas batallas, sí, no hemos estado en la misma batalla, no, como 10 años diría yo. Sí, nos conocemos de muchos campos de batalla, pero no estando en el mismo ejército. Como si fuera Game of Thrones o Vikings. Pero serías uno de los vikingos que yo traería para mi línea de escudos. Por tu reputación, ¿no? La reputación te precede. Sabés que iLíderes por 25, colección de libros de Génesis de un futuro digital, tiene como objetivo que ustedes, los protagonistas, esos vikingos y vikingos de nuestro ecosistema, cuenten en primera persona estos 25 momentos, elijan estos 25 momentums, 3, y yo lo desarrollo en tercera persona en todos estos libros. Esto se nota, viste, también de los vikingos de la primera guardia. Vos acá tenés, para que vayas viendo, este es el Pioneros y Visionarios. Acá tenemos lo que fue que es cuando salimos del boom de las .com al oscurantismo. Marzo del 2001, por ahí. Revolución del mobile commerce. Esto, mostrarlo vos para ahí, ¿no? Después acá tenés el despegue, que fue el principio, el boom de las .com. 97. Y después tenemos el arribo de los eventos masivos de conveniencia, y acá está explicado todos los eventos masivos de conveniencia. Y así pasamos... Los que el sueño hasta el día de hoy. Y así pasamos por 25 momentum, ¿no? Pero antes de que empecemos y vos elijas 3 momentum, y te la voy a hacer difícil, porque hoy estás... vos has pasado mucho por el lado de dentro de las escuderías. Acá vos que te gusta también la Fórmula 1, y vas a ver que voy a hacer un pequeño homenaje para cuando tus nietos pregunten qué hacía el abuelo, vos le digas esto queda indexado y puedan mostrarle, si nos están escuchando el podcast y si nos están viendo el video podcast de iLíderes por 25, ¿no? Pero antes de empezar me tenés que contar cómo empezó el Mauricio digital, no el piloto. No cuál fue tu primera escudería karting, sino cuál fue tu primer contacto con lo digital. Línea de tiempo, y si te acordás, y cómo. Sí, claro. Bueno, primero que nada, Marcos, muchas gracias por hacerme partícipe de este gran esfuerzo de concentrar 25 años de experiencia, de momentums, de historias, de muchas que nos hemos visto involucrados, primero por inquietud personal y después profesionalmente en este ecosistema. Así que muchas gracias y feliz de ser parte de esto. Mi primera cercanía con el ecosistema digital, primero se remonta, yo diría, la inquietud por la tecnología se remonta año 83, cuando tenía 10 años, mi mamá me regala un Sinclair Spectrum. Tecla de... 48K. 48. 30 botoncitos de goma. Botoncitos de goma, te iba a decir. Botoncitos de goma, esa fue sí. Mi primer contacto, que lo conectabas a una casetera. Tal cual. Y al televisor. Con conexión RF. Es buscando, sintonizando el canal 2 o el canal 3. ¿Qué es eso? Preguntarán los de la generación. Lo peor de todo es blanco y negro o color. No, color, sí. No, el Z81 lo había tenido un primo, ese era en blanco y negro. Esa es mi primera cercanía, ¿no? ¿Y era jueguitos o ya programabas? Jueguitos y programar, pero más que nada jueguitos, claro. No, basic directamente. Básico. Después, bueno, pasan los años, los jueguitos se quedaron conmigo hasta el día de hoy, pasan los años y... Vos sabés que los que siguen toda esta colección que tenemos de entrevistas, saben que, y lo vuelvo a repetir porque el público se renueva, yo vendí 1964 juegos de Commodore 64, 128, wow, en la Galería Jardín, que era el lugar de donde estaba, viste, el non santo, donde ya, sí, donde venderte ese tipo de cosas. En esa época todo era como medio permitido. No era permitido. Pero, no era permitido, pero se hacía. Se hacía. Sí, no estaba bien. Soy consciente de eso.
ahí me reconocí, vendí para comprar mi primera T. Y ahí me reconocí como adicto a los juegos. Yo empezaba y terminaba un juego. ¿Te acuerdas del 1942? Sí, claro. Bueno, el 1942 tiene fin. No, yo nunca Yo creo que dejé un auto ahí en las fichines, ¿no? De No, tantas veces que nunca. lo jugué. Para mí el Commodore 64 era el aspiracional, Sí. no me alcanzó para un Spectrum, pero todavía, hoy día los retroemuladores, y ya te voy a mostrar alguno, todavía retroemuladores, estoy recordando todo ese tiempo. Sí, ahora te tenés que vienen en una cajita chiquitita así, te traen 1000 juegos, ¿no? O sea, y 10.000 y 50.000 ay, también. sí, por eso. Mira. No me digas que tenés uno encima. Obvio, siempre. Nunca sabes cuándo puedes quedar abandonado, sin tiempo, y necesitas una Esta está buenísima. consola tamaño Esta no puedo micro. Bueno, esto es lo increíble. Vos pensás que antes corría un solo juego. No, claro. ¿Y esto cuántos tiene? Acá tengo algo así como 15.000. 15. Desde Game Boy normal, el original, hasta PlayStation 1. Bueno, ¿entienden ahora lo que es tribu y lo que es un fanático Original. Te diría que... OG. ¿Pero podés ponerle límite? ¿Ah? ¿Te podés poner Sí, límite? sí, No sí. sé. Porque Sí, yo están- el problema mío, que por eso soy adicto, yo no le puedo poner límite. No, yo sí. Más es la necesidad de saber que Sí. está ahí en caso de que lo necesite, que mi habilidad para poder terminar los juegos. Bueno, Digamos está buenísimo. que Esta me gustó como... De ahí te voy a como mostrar inicio. un poco más. Bueno, pero ahora sí, pero ahora siguiendo en serio, pasándolo mi- mi, Primera escudería karting. y voy a hacer un fast forward primero Sí. a cuando me relaciono ya con la economía digital y con el mundo digital, que es año 97, 98, empiezo a coleccionar DVDs y me encuentro con este lugar que ofrecía descuentos, entre muchos, llamado Amazon.com, Que ya Y- se llamaba Amazon. que ya se llamaba Amazon, y compro mis primeras colecciones de DVDs. ¿Qué tipo de DVDs? DVDs de películas, varias. Películas. Me acuerdo de Game, una de Michael Douglas que se acaba de retirar. Fue la primera película en DVD que compré. Y en paralelo, conociendo este mundo digital... Recuerden que estaban las películas venían en su formato de DVD. Claro. Y después vinieron el Blu-ray. que Mucho ya era- después, pero mucho después. Era la única forma de poder verlas en una calidad decente. Sí, versus el VHS, que era El cualquier VHS. cosa. Bueno, el VHS era lo que teníamos. Sí, eso, vivimos y Por eso, grabamos. cuando pasamos al DVD, el DVD ya fue como O sea, si fuera, no sé si estaba 4K ya en esa época. No, DVD. Sino después. DVD no alcanzaba HD, a ser era HD, ni siquiera era- Full HD. Sí, era Y en paralelo comprando cómics, otra colección de bien nerd yo, comprando cómics en una tienda a través de internet, en una tienda desde el año 96, en una tienda en Chicago, que hasta el día de hoy, Pero en Estados Unidos. en Estados No, Unidos. porque acá no. No, en Estados Unidos. Hasta el día de hoy sigo comprando tiendas, tengo el 100% de mi historial de compras desde noviembre del 96 Hasta ahora. En que esa sigo tienda. comprando en esa tienda. Eso tenés que. Ahí dejé un auto, yo dejé mi auto ahí, en eso. Porque eso tenés que hacerlo en algún momento para el que herede esa Sí. colección. No, tengo ese que hacer un legado, contest en la hacer un casa, contest, porque ¿quién- no, y quién- aparte ponerle quién el se lo historial. merece? No, y aparte el historial. Sí, Porque acá sí. lo interesante de esto es si querés, el NFT de cada Claro. una de esas revistas. Con lo que estás diciendo, vos por lo menos tenés la trazabilidad. Sí, tengo, Eso lo vale, tengo, ¿eh? sé cuándo lo compré. Por eso. Obviamente compré algunas cosas fuera, en kioscos en Chile y en otros lados, pero yo diría que el 95%. ¿Y lo tenés digitalizada esa colección? Parte durante un periodo, como en el periodo de la pandemia, la mayoría de las casas grandes como Marvel y DC traían una versión digital junto a la física. Así que debo tener unos 2.500 digitales, versiones Ok. digitales, de mi colección, que hoy día son unos 45.000 cómics. Así Wow. que de los ¿No sé 45.000... cuánto vale esa colección? Y trato de ocultarlo porque mi mujer, si no me lo saca en cara y me lo hace Porque vender. Yo estoy, viste, ahora con el tema de los cascos No. y demás, estuve viendo, ahora te voy a contar lo que me pasó en México, que fue muy divertido. Pero como sabés que los podcasts Sí, son tiranos, vamos tenés que al- contarnos ¿cuál fue tu Bueno, primera escudería Y karting? mi primera escudería fue dentro Bueno, de... lo voy a contar, porque me voy a decir, después me dicen, nos dejaste en el medio No, del no. camino. Voy, SMU, Telemercado. No, bueno, pues sí, está bien, pero déjame, voy a contar la antes. anécdota de los cascos, ¿no? Sí. Yo, saben que voy con mis cascos, todos me conocen por todas partes, y de repente en piso 51, que es como si fuera el club de ejecutivos, un lugar muy lindo, si no lo conoces tenés que ir en Ciudad de México, en un sector tienen un lugar que está en venta un montón de cosas.
botines firmados por Messi, Ah, 180 memorabilia. dólares, el casco de Mandalorian firmado por el flaco de Mandalorian, que no me acuerdo el nombre. Pedro Pascal. Pedro Pascal, Chileno. $90.000. Así te empezás a tener todas cosas que hasta que llega un casco, que no es el de Ayrton, sino es el de Niki Lauda, Ya. firmado por Niki Lauda. Tírate un precio. Niki Lauda. 300. No. ¿No? $60.000. $60.000. 60, pero firmado y yo que tengo el original mío firmado por Ayrton Senna y 16 pilotos más, me dijeron, Marco, tráelo acá. ¿Viste? Yo no lo desprendería. No. Por eso uno tiene que ser, ¿viste? Esas colecciones Sí. el día de mañana tienen un valor. No, tiene un valor. Yo tengo la camiseta de la selección chilena, la que ganó la Copa América, firmada por el equipo completo, plantel Bueno, completo, pero incluyendo eso con las trazabilidad. reservas. Me la consiguió ahí Toselli, que era el arquero, uno de los arqueros de la selección. Bueno, llegaste hasta tu primer, pero ¿cuál fue la karting? Porque vos estuviste en varias de Fórmula 1. Sí, Y ahora, sí. Ahora estás en un, si querés, de los ingenieros. Claro, yo ¿no? empiezo mi vida en el mundo de la consultoría, Sí. en una consultora de ingeniería química, que es mi carrera de profesión, pero rápidamente, un par de meses, salto a McKinsey Ujú. y me inicio como en el mundo de la gestión y todo en McKinsey. Estuve cinco años ahí y salto a mi primera, que es como una escudería, pero como que es una escudería que va en un mundo paralelo. Sí. Y salto a mi primer ya trabajo formal en el mundo real, como Para digo mí, yo. ojo, eso para aclararlo porque es bueno para el ecosistema. Vos tenés partners de valor agregado directo e indirecto. Sí. Y después tenés escuderías, que para mí es la oferta, ¿no? La oferta, llámese emprendimiento, escudería karting, menos de 100 pedidos. Sí, claro. Una Fórmula 2 sudamericana que vas desde 200 a 500, depende del circuito, pedidos Claro. día. Y después ya Fórmula 1 cualquiera, circuito, más de 1000 pedidos día. Pero esos son los retailers, las marcas las que tienen un Claro. producto o venden el producto o servicio tercero. Claro, eso es el directo. Después tienes todo el ecosistema alrededor de eso. Después están los partners. Claro. Los partners para mí, los Accenture, los McKinsey, los implementadores, integradores, consultores y full e-commerce, que van un infra-commerce hasta un Corbis o cualquier otro, son los que, si querés, tocan el chasis y tocan la carrocería. Claro. Y el software también. Y el software, ahí te voy a decir. Y hacen la estrategia y hacen todo lo que está en el paredón, ¿no? Sí. Están los que están en el paredón, que son los ingenieros, si querés. Sí. Y después están los mecánicos. Esos mismos que le hicieron a Leclerc cambiar los neumáticos Qué terrible, ayer. Y después, bueno, y ahí ven como de repente alguien que nunca ganó en la vida termina ganando por estrategia. Y por suerte, no te digo suerte. Y Pero estar ahí. siempre se requiere un poquito de Sí, suerte. sí, y estar ahí. Pero la estrategia le permitió estar ahí para capturar Sí, la y un suerte. Sauber termina estando en el podio. Pero después están los partners de valor agregado indirecto, que Claro. son los que pueden tocar las variables endógenas y exógenas, pero a nivel de medio de pago, prevención de fraude, Claro, los logística, habilitadores del... y el ecosistema. Claro. Para mí el ecosistema es el circuito. Perfecto. ¿Está bien? Mira, Ahí es cuando muy bien. es la Buena primera vez analogía. que la explico, en el primer podcast que explico todo el circuito completo. Vos estabas en lo que eran los partners de valor Claro, directo, sí. ¿tá? Que ayudan al piloto, ayudan al director o al dueño de la escudería en cómo armar la estrategia, qué motor comprar, Tal cual. cómo implementarlo, cómo llevarlo adelante, etcétera, etcétera. Tal ¿tá? cual. Y de ahí me doy un salto al mundo real del retail y me doy una larga vuelta por Ripley, por Supermercados del Sur, después por OK Market, donde esencialmente hago todo el recorrido desde el mundo de la logística y la planificación hasta la gerencia general de este mundo. Y es a lo largo de ese camino que Serendipity, en un proceso dentro de SMU, cuando sale un gerente que es responsable del e-commerce, me ofrecen el tomar como parte de la conveniencia, ese fue el ángulo que tuve, está la conveniencia por cercanía, bueno, y la conveniencia del e-commerce que es a distancia. Y tomo telemercados. Y ahí era escudería, como dices tú, de 30 pedidos diarios, o sea, karting, a pesar de que tiene un hombre que tenía mucho conocimiento. Ayrton Senna, ¿viste? Claro. Hamilton, Schumacher, Sí, todos claro. empezaron a escudería karting. Pero en ese momento, de hecho, en esa época el supermercadismo no tenía divisiones, no tenía fórmula, tenía puro karting. Pero ahí entre... ¿Línea de tiempo, te acordás? Sí, esto es 2000...
2013-2014. Cuando se despertó, empezó a despertarse el retail. Claro. Porque vos tenés los que se despertaron más antes, que si querés son los Falabella. Sí. Después tenías los precursores, que para mí los precursores son un LAN, ¿te acordás LAN? Sí, claro. O LAN un París también. Sí, pero que lo hicieron bien con volumen. No, con volumen, claro. Porque con LAN volumen. fue el que lo hizo con volumen Sí, y que sí, marcó sí. No, de hecho, Bianca en su momento. El mismo telemercado, el sitio de telemercado data del año 99. Sí. Pero no tenía volumen porque la mayor parte del volumen lo hacían a través del teléfono. Pero siendo escudería Vitex, algo que yo siempre analizaba es el tema de la venta por teléfono. Sí, que eso fue... La televenta, claro. En el caso de ellos era... Esa era la razón de ser. Exacto. La razón de ser era la televenta. Era un concepto casi como el de Avon, originalmente, que iba una persona a ofrecer los productos del supermercado a un grupo de... Vamos a decirlo, en esa época eran señoras, mamás con poco tiempo, y eso evoluciona, se mueve primero que nada a la venta telefónica y después migra al mundo digital. Siempre. Esta es la evolución cuando vamos al despegue digital, el primer libro de la saga, explicamos cómo nace el comercio electrónico. Porque el comercio electrónico nace de la venta por catálogo, si queremos entrar como primer puntapié inicial, y estamos hablando de 1860. 40, ahora no me acuerdo bien la fecha. Eso pregúntenle a Delphi, que es nuestra agente de inteligencia artificial del libro, que les diga cuándo empezó exactamente, que hay un hito, que es un vendedor de estos que vos decías que iba pueblo por pueblo, claro, que termina armando un catálogo. Wow. Y ese catálogo fue un catálogo más famoso de Estados Unidos, porque transformó, en vez que mandar el catálogo. Claro, y con el catálogo todo el mundo quería estar en el catálogo. Le dio ubicuidad, además. Exacto. Algo que no podía hacer y como una le dio persona. nombre, porque ves como viste Selfridges, cuando vos decís quién fue el que inventó la publicidad en los diarios de retail, quién fue el que inventó la vidriera, quién fue el que inventó el lanzamiento de temporada, wow, quién dejó tocar los productos, quién fue el primero que dejó tocar los productos. O sea, una que las tiendas serie departamentales, ahí está en Netflix, les recomiendo para entender lo que es el inicio del comercio de la tienda departamental o el comercio minorista moderno. Es en entre 1910 y 1930. ¿Francia? En Inglaterra. ¿En Inglaterra? Que copia de Estados Unidos. De Chicago también. Mira. En Chicago casi todos fueron los casos que vinieron, que nacieron así cuando uno empieza a documentarlo. No sé por qué Chicago, ¿no? Raro. Primero, el nombrarte oficialmente la Ayrton Senna del Digital Commerce. Gracias. Pero ahora tenés que elegir los 3 momentum. Ya. Que para vos, y te lo voy a poner complicado, dentro de lo que fue los modelos de negocio del retail tradicional, ¿cuáles fueron los 3 momentos que impactaron para que el retail se diera cuenta y dijera, la estamos perdiendo, viene por acá? Wow. ¿Cuándo fue? Que fíjate, no están por ahí, no son momentum. Yo los voy a meter en los libros. Sí, o sea, yo creo que hay eventos que van alcanzando diferentes olas, ¿no? Quizás la última, o la voy a partir de atrás desde el último hacia los iniciales, porque quizás es más fácil recorrerlo. Contextualizarlo en Iberoamérica, ¿no? Claro, a ver, la pandemia es el último gran momento para mí. Sí, pero yo te lo saco porque no fue del ecosistema, no nació del ecosistema. Vino de un evento, vino de afuera, fue impuesto por la situación. Es un momento, estamos de acuerdo. Vamos a ponerle, tenés 4 entonces. Sí, claro, porque ahí hay uno que le da visibilidad a algo que incluso a quienes no lo querían aceptar, a la gente que lo rechazaba y se ve obligada de alguna forma a interactuar con él. No necesariamente se quedó, sabemos que mucha gente que vino después abandonó. Pero fue una coacción que nos permitió volumen, cambió los hábitos y nos forzó a mejorar. Nos forzó a mejorar. Por volumen, pero no quedó otra, porque no tuviste esa opción. Sí. O morías o efectivamente, era survival mode y nos obligó a repensar y romper muchos paradigmas, ¿no? El paradigma de la tienda tiene un rol, el e-commerce tiene otro rol, y durante la pandemia, todos tenemos un rol, así que, y probablemente ayudó mucho a romper silos. Silos y cultura, generó cultura. Sí, claro, o sea, antes .com estaba por allá, el retail de tienda estaba por allá, y si se encuentran... Y acá te provoco, y modelos que estaban siendo prohibidos, más acá en Chile que les gusta, ¿no? Sí, claro. Agarrar, decir esto no cumple la regla, tipo las super apps o los modelos colaborativos, que estaban, gracias a Dios no los prohibieron del todo,
Porque si los hubieran prohibido, imagínate lo mal que lo hubieran pasado durante la pandemia. O sea, fueron la escape, y la flexibilidad que nos dio, ¿cierto? El que quizás ciertas cosas todavía no estaban legisladas o no estaban resueltas, permitió de que hubiesen vías para evacuar las necesidades tanto de trabajo como de abastecimiento de mucha gente. Por eso, oferta y demanda Sí, se vieron se beneficiadas encontraron y ese mundo. se potenciaron. Sí. Bueno, pero en la pandemia, ¿qué otros tres? Pensando hacia atrás, yo te diría que otro momentum clave es el cyber, que es cuando El evento masivo con los eventos masivos. Sí, yo creo que Le dan esos visibilidad y le dan visibilidad. Y en una semana vendías lo que no vendías en 3 meses. Exacto, en 3 días vendías 2 meses y medio, 3 meses de venta. Y eso le dio de nuevo, Y se cayó todo. yo comenté... Se caía la infraestructura, se caía la logística, se caía No, todo. Y se caía el sitio, no funcionaba. No, pero vas a estar en la tecnología, porque uno decía, bueno, infraestructura, tecnología, no daba abasto la logística y no había stock. 2 meses Exacto. atendiendo los pedidos. Y eso no lo provocaba la tienda, no lo provocaba el offline. No. Venía el volumen por una tienda en específico. No. Venía un canal que estaba, de repente, el consumidor lo quería usar. Claro, porque, a ver, primero parte, ¿cierto?, fuertemente con una lógica de precio, una lógica, además, apalancando muchas cosas únicas, ¿no? Mucho descuento único, el boca a boca, oye, me conseguí un pasaje por $200 a Miami. Entonces eso genera Había un disparador. Bueno, acordate, si querés, y esto te lo voy a atar un poco con algo que pasó antes, que fueron las cuponeras. Porque las cuponeras, quieras o no, el evento masivo de conveniencia trajo algo que ya la cuponera había hecho picado, era la carnada, ¿viste? La carnada, claro. Decís, si al consumidor le mandás una propuesta fuerte, la consume. No importa que no sepa qué es digital. Efectivamente, se había ya sembrado un hambre por y generó un hábito, porque fueron 2 o 3 años, un poquito más, porque acordate que Groupon en un momento decía que iba a quitarle el trono a Amazon, ¿no? Sí. Pero está bien, tomamos evento masivo de conveniencia. Evento masivo de conveniencia. Después, yendo hacia atrás, ¿no? Sí. Después yo te diría que la irrupción de los marketplaces, para mí es... ¿Pero es la irrupción de los marketplaces o la llegada de...? ¿Te acordás del clásico cuando vos decís, bueno, México? Yo pensaba que México se despertaba porque ya tenía Mercado Libre desde el 99, pero desembarca Amazon. Y en Brasil pasó lo mismo, desembarca Amazon. En Chile no alcanza a desembarcar, yo creo que Chile simplemente se beneficia de un... Pero siempre tuviste Mercado Libre entre comillas. Sí. Entonces no es el desembarco, ¿es el desembarco de los marketplaces retailers? Claro, retailers. Cuando el concepto deja de ser, yo creo que para mí el concepto clave pasa es cuando... de sourcing a marketplace. Y de ser un P2P a ser un negocio, un B2C. ¿No? Porque... ¿Y qué línea de tiempo le pones? Yo vendía juegos, yo vendía los juegos que no jugaba de mi pile of shame, los vendía de remate, por allá por el 90 y no me acuerdo, 90 y ni me quiero acordar, pero era P2P, yo vendiendo mi juego o comprando algunas reglas de cálculo de colección y otras cosas que tengo por ahí guardadas de mi época, pero el poder comprar, el que los marketplaces te traen un surtido amplísimo de productos que son de calidad, que ya no son el producto de reventa, te cambia también el universo de opciones. Y ahí potencia ese flywheel que hablábamos en la previa, que vos decís, tengo el metro cuadrado, tengo el cliente y le sumo, profundizo y amplío categorías. Y amplío y profundizo a un Pero nivel... eso, si querés, acelera un concepto como profundiza y le da más fuerza, un concepto que ya el retail maneja, que es la venta en verde. Sí. Que el digital, si querés, desembarca diciendo, bueno, pruebo, porque sigue con el retail se mete con esa lógica de decir, bueno, pruebo con el producto en digital y después lo pongo en la tienda. Exacto, con la misma lógica que manejo siempre la venta en verde. Y amplío el surtido y que se muera, como dicen los gringos, ¿no? Tíralo a la pared y ve que se queda pegado de alguna forma, pero a un costo muy bajo. Con un tema interesante, que empieza a utilizarse todo lo que son las tiendas físicas y el stock de las tiendas físicas en forma, si querés, global. Vos tenés pasillo infinito y te das cuenta que con ese pasillo infinito no solamente tenés productos propios, sino de terceros, y que los productos propios se mueven más rápido porque puedes manejar el stock y reservarlo. Y puedes dar una propuesta de servicio y empieza a tomar
valor la combinación del producto con la propuesta de logística, la propuesta de en qué momento. Cuando antes, ejemplo, yo comprando mis cómics en el año 97, el tiempo de llegada era algo así como 4 meses. ¿Qué me importaba? Trazabilidad, porque le da trazabilidad, sí, le empieza pero me importaba a mí el acceso. O sea, sí. Primero, yo creo que hay una primera etapa donde los marketplaces te dan acceso a un surtido que si no tendrías acceso. Pero después también levantan la vara en cuanto a la promesa de servicio. Exacto. Y yo creo que ese es como Y se montan sobre el metro cuadrado para poder cumplir esa promesa de servicio. Y ahí empieza todo un flujo virtuoso Flywheel. que empieza a levantar la expectativa de los consumidores y también el rendimiento. Y le empieza a exigir a todos, ¿no? Y en el camino varios quedan votados o absorbidos por los que lo hacían mejor. Los que no vieron que el juego iba subiendo. No, y creo que hubo otros momentos que ahora los vamos a hablar ahora cuando termines con tu último momentum, que fueron, si querés, esos clásicos molinos de viento que se lograron desaparecer, esos paradigmas que nosotros teníamos, ¿te acuerdas que era la logística y fulfillment, o sea, operación y fulfillment y logística como gran molino, y la otra medio de pago, ¿no? Sí. Y si querés, digitalización o bancarización del consumidor. Pero antes y para mí otro momentum metido entre medio, te lo voy a decir, es la irrupción del mobile e-commerce, la irrupción de que puedas comprar desde la comodidad. Mis primeras compras de cómics era instalarse frente al computador de la oficina, de la casa o de la universidad o del ciber. Claro. ¿Te acuerdas del cibercafé? Sí. Y era todo un evento, tenías que conectarte. No, el celular constantemente contigo. Quiero comprar algo. Elimina la brecha de tiempo entre el deseo. Le da ubicuidad. Sí. Y te lleva con vos a todo el tiempo. Pero ¿cuándo pondrías la fecha de...? Pero aumenta la compra compulsiva, porque antes entre el deseo y la ejecución pasaba un tiempo que hacía que muchas ideas en el camino se perdieran. No me acordé que quería comprar esto. En la mano, con el peligro que es eso. Quiero algo, lo busco, lo compro y avanzo. Y aparte sale de esos momentos que era a la mañana, al mediodía, a la noche. Claro. Que eran los momentos de compra. Ahora compras en cualquier momento, en cualquier lugar, y trae el ecosistema que trajo después el teléfono que se transformó inteligente. Porque Claro. el teléfono, nosotros tuvimos la ubicuidad de la comunicación, ¿te acordás? Sí. Que era el Motorola, el BlackBerry, el Nokia, claro, pero se ninguno transformó inteligente cuando se conectó a Internet. Pero Claro. la inteligencia no vino por conectarse a Internet, sino por el ecosistema que generó. Claro, de apps. que es lo que hace, abierto, jardín cerrado. que es la maravilla de cuando Apple fusiona su concepto de iPod con un concepto de teléfono y forma el iPhone, ¿no? Eso entonces el hito para vos es el iPhone, sí, la salida del iPhone. Sí, de todas iPhone maneras, 4. porque es el killer application para la vida, así como siempre estás buscando el killer application de que te transforma la vida, es el iPod mezclado con un teléfono. Tuve todos los iPod originales, que probablemente nadie sabe de los iPod, y los iPod, los que venían con pantalla, los intermedios que hubo también, pero cuando aparece el iPhone, la rompe y la saca. Y la rompe en varias dimensiones, porque cambia cómo escuchar música, cómo ver videos, cómo jugar, cómo sacar fotos, cómo volverse más social, redes sociales y todo. O sea, de nuevo, las redes sociales existían, pero potencia, todo es como meterle esteroides a todo lo que era lo digital. Bueno, ya me lo tocaste vos. Yo los dejé arriba en la habitación. Tengo los Ray-Ban Meta. Ya. Que estoy ahora entrando en el hábito de Ray-Ban Meta. Los dejé porque tenían que cargarse. Pero estos son el AI Pin, que ya quebró, ¿no? Yo lo compré y dejó. Esto estoy más o menos como los Ray-Ban Meta. Te lo pones como si fuera un pin y tiene cámara, reconocimiento de voz, reconocimiento de voz, touch para poder manejarlo, tiene realidad aumentada que te permite manejarlo con los dedos y te permitía con 5G hacer un montón de cosas. Wow. ¿Cómo ves el futuro? ¿No? Ya me contaste el pasado. Saltamos al futuro. Saltamos al futuro. Tenemos hoy, desayunamos, almorzamos, merendamos, cenamos y soñamos con inteligencia artificial y va a pasar
¿ves que va a pasar algo parecido al 2007 fue? El iPhone, sí, 2007 o 2004. Ya estoy perdido en el 2007. Sí, 2007, que salga un device que va a reemplazar el touch. De todas maneras, lo que pasa es que no te puedo decir cuál va a ser, porque esa es la gracia de los cisnes negros, ¿no? Sí. No sabemos cuáles son hasta que aparecen. De todas maneras, nos va a sorprender un device, un concepto que el que lo ponga en práctica y logre ese killer device o killer application que le va a dar ubicuidad y que todo el mundo lo va a querer y que va a transformar socialmente. Yo creo que lo importante, lo que se queda, es cuando logras transformar la forma en que la gente se comporta. ¿Y eso es un hábito? ¿Es modificar el hábito o transformar la cadena de valor? Son las dos cosas. Las dos cosas. Para mí, el hábito, primero toma algo intrínsecamente y lo simplifica. Primero, sí, para mí tiene que ser más simple. Por ejemplo, creo que el metaverso donde se cae es que es más complejo que la vida común. En general. Recordemos, porque de la misma manera... Ay, vamos a traer esta acá. Yo me acuerdo que una entrevista que me hacen y me hablan sobre las pantallas touch. Yo digo, no, ya pasamos por la palma. Claro. Y fue un fracaso. La usabilidad fue muy mala y el consumidor no se va a acostumbrar a escribir sin un teclado. Claro, porque el touch ya era lo vivimos. pésimo, ¿sí? Claro. Y la realidad es que uno se come resuelve. esas palabras porque eso todavía está indexado en Sí. YouTube. En 20 años mirando todos viviendo en un mundo paralelo. Yo creo, viendo Star Trek, ¿viste? Discovery, el remake de Star Trek, creo que vamos a tener en lo que es el holograma, el concepto holograma, Sí. de la misma manera que tenemos el QR, ¿viste? El Claro. QR se reivindicó, el QR pasó de no ser usado a ahora ser usado. Pero intrínsecamente. probablemente es más la integración de la realidad aumentada a nuestro mundo Sí. que nosotros evadirnos hacia un mundo o movernos hacia un mundo paralelo. Depende, porque vos lo decís en gaming y ya en gaming ya está pasando eso. Sí, pero... Y hay gente que entre ellos mismos, ayer me contaban Sí, en una viven entrevista, en un mundo viven paralelo. en un mundo paralelo. Es verdad. ¿no? De hecho, tengo unos primos que se casaron en Final Fantasy Online, decidieron casarse ahí también. Están casados también por la ley como corresponde para tener la protección necesaria legal. Pero efectivamente yo creo que los momentos es cuando algo, porque de nuevo, el tablet apareció, antes del iPad aparecieron varios tablets que fracasaron. El momento, la aplicabilidad, el uso. Y contenido. No te olvides que el gran secreto de todo esto, si uno dice, no es el device como device. No, es los apps, como dijiste. Exacto, tú. El ecosistema. Entonces, por ahí inteligencia artificial, por ahí no, seguro inteligencia artificial. Si uno ve solamente los ecosistemas que se están creando en OpenAI, cuando vos entras en ChatGPT y ves el marketplace que ya tenés, te sorprende día a día, no semana a semana. ¿no? Sí, es que esto es como que tú... Porque yo separo lo que... O sea, las capas que se van creando. Sí, y separo la inteligencia artificial como un enabler, Sí. más que un fin en sí mismo, que a diferencia... que opera como en una capa un poco más escondida, ¿no? Más atrás, como en el backstage. Esto está en el front stage, el iPhone está en el front stage, mi reloj está en el front, ¿cierto? Pero en el backstage, toda esta inteligencia artificial va a transformar lo que hace. O sea, eventualmente, ¿cierto? Mi reloj va a reemplazar a mi fisiatra, a mi entrenador, a mi deportólogo. Paradigma, ¿no? El paradigma del trabajo autónomo, el comercio autónomo y la educación autónoma. Y lo que cambia quizás esto es como cuando Excel reemplaza, ¿cierto? Las hojas de cálculo manuales y todo. La calculadora. La calculadora. Pero con la diferencia... El procesador de texto reemplaza todas las máquinas de escribir. De escribir, sí. Yo todavía tengo unas Olivetti de colección metidas en la casa, en el techo, en la bodega que tengo en el techo. Pero la gran diferencia quizás es que el Excel viene y revoluciona todo eso, el Word, pero era controlado por Microsoft, ¿cierto? Sí, Esto es como que hoy día vayan apareciendo botoncitos nuevos en tu Excel todos los días, que son botoncitos diseñados por el ecosistema, por miembros de este ecosistema. O sea, es como que tu Excel se va haciendo cada vez más rico y va resolviendo cada vez más problemas en forma exponencial. Solamente OpenAI, el LLM de OpenAI, están siendo entrenados por más de 300 millones de personas. O sea, nunca en la vida tuvimos esa capacidad de impacto, si querés. Y se nota porque además, como es justo algo muy reciente, ¿no? Estamos
Ni siquiera hemos llegado al tercer año desde que se hicieron públicos. Ni siquiera llegamos al tercer año, no van 2 años y medio. Es increíble. Y ya a esta altura, yo recientemente enseñándole cálculo a mi hija, precálculo, y me doy cuenta que es más fácil para mí recordar las materias y enseñarle cálculo utilizando ChatGPT para que me resuelva un problema, me recuerda algunos conceptos y me potencia. No es ChatGPT, no me reemplaza, Copilot, es un copilot. pero me ayuda a yo poder enseñarle a mi hija de una forma en que Mi doctorado va a ser sobre inteligencia artificial aumentada, ¿no? Maravilloso. O sea, el concepto de la ecuación entre human first y AI first, ¿no? Pero para ir cerrando, porque sabes que los tiranos. Sí, sí. Vos sabés que traigo también otro casco de Hamilton, tuneado por Vitex. Vos que has visto todo esto a nivel local, regional y global, ¿ves hoy una América Latina que sea un granero, un hub de talento y productos digitales que abastezcan a los mercados de $1 trillón como Norteamérica y Europa? Que nos transformemos más allá de ser un granero de recursos naturales o de industriales para hacer talento y producto. Definitivamente. Yo creo que en Latinoamérica o en todo Iberoamérica y sumamos también a Brasil, hay las distancias a través de la digitalización se han acortado con el primer mundo, pero todavía seguimos viviendo realidades muy distintas. Y una forma en que el talento va encontrando esa forma de conectar con tus inquietudes. Y piénsalo, esto no empieza en la parte profesional, esto empieza en tus inquietudes, en tus temas personales. Y te das cuenta que puedes conectar con una fuente de conocimiento y con un ecosistema y con un mundo afuera que te nutre. Es muy importante lo que está diciendo Mauricio, ¿no? Porque lo estamos viviendo ahora, por ejemplo, con las series coreanas o contenido coreano. Claro. O sea, que vos decís, con el contenido coreano, por decir, o el de indio, claro, a nivel de ¿cómo es? Bollywood. Sí, claro, pero que no teníamos acceso. En que no teníamos acceso, ahora tenemos acceso, y yo la veo por ahí a mi sobrina, que come lo que nunca comió en su vida, que se viste de una manera que nunca se o sea, que decís, ¿de dónde sacaste esta forma de vestirte y demás? Y es por las series, por los contenidos que está teniendo acceso que no tenía antes. Otras culturas que antes no podía si no era viajando. Efectivamente, y yo veo ya en mis hijos están por salir de la universidad, como ellos o parte de sus compañeros ya son ejecutivos internacionales. O sea, no pocos compañeros de mi hija hoy día trabajan para empresas que están basadas en Estados Unidos desde Chile. Que para hacer eso vos tenías que hacer todo un caminito. Sí, había que hacer toda una carrera y tenías que entrar, no sé, a Procter & Gamble y hacer una carrera de 15 años para irte afuera. Y hablemos que antes era lo más el aspiracional que tenías si tenías un título universitario de administración o algo parecido, era ir a trabajar a alguna de los retailers grandes o alguna de las marcas reconocidas. Claro. Procter, que te daban la Pepsi, Unilever, que te daban esa posibilidad de... Y hoy creo que algunas se están reconvirtiendo, están volviendo a ser fancy para que la gente quiera estar ahí, pero hoy es al revés, todas quieren estar en las empresas de la nueva economía. Exacto, y tienes este acceso. Entonces yo creo que todo este talento que es muy rico en términos de, ¿cierto?, de la educación, de la inquietud, encuentra un camino que antes no existía, no tenías acceso, pero dice, pero eso también lo tiene el gringo, lo tiene el europeo, sí, pero acá tienes la motivación de ir más allá, porque acá tú te das vuelta y te das cuenta que dices, si no hago algo extra, me quedo en el montón, y el montón acá no es como el montón del primer mundo. El montón del tercer mundo es bastante más duro. Entonces tienes un extra esfuerzo para todo ese talento de querer ir detrás de estas oportunidades. Y yo le sumo que ese talento, lo dice bien Mariano, mi socio y CEO de Vitex, co-CEO de Vitex, que si querés formar capitanes de barco, mándalos a mares tormentosos. Claro. ¿Dónde tenés mares tormentosos? En
Latinoamérica, en Asia, en África, Claro. en los mares más calmos, donde no conocían la inflación, como Europa y están todos Norteamérica, sufriendo. es mucho más fácil. Claro. Entonces, Y ojo, y tienes no conocen ese- la inflación. No. Porque no saben lo que es inflación en serio. Exacto, sufrieron un poquitito, un pequeño bump Y de un ya con 5% eso- y están de estresados. repente, viste que ahora es buy now, pay later. Claro. En Europa es el boom. ¿no? Claro. O sea, están viendo eso como algo nuevo. El y vos pagar decís, en "Pucha". installments, Sí, es y como, vos decís, ¡guau! y nosotros lo conocemos desde hace muchos años. Es una Claro. herramienta muy potente. Para bien y para no también. No, ¿no? Porque sí, alguien sí, la sí, tiene que entiendo. pagar. Pero sabes que esto es tirano. El tipo es tirano. Vamos Sí, sí. a ir cerrando. Y tenés que cerrar con video podcast, con una frase que sea la frase que pueda resumir y te salga del estómago, de las entrañas, estos 25 años. ¿Cómo los resumirías? Después lo vas a tener que reeditar porque va a ser un navegar por ideas. No, a ver, yo creo que es estos 25 años de la digitalidad del comercio electrónico es poner al servicio, la tecnología al servicio de probablemente la más básica de las actividades de la sociedad. El intercambio de bienes y productos, bienes y servicios es lo básico desde que la sociedad empieza a complejizarse. Y empieza a ser civilización. ¿no? Desde que deja de ser tribu, Sí. desde que deja de ser una familia y pasa a ser una sociedad, lo primero con lo que sobrevive es a través del intercambio de productos y servicios. Y de eso, que es tan esencial a la historia de la humanidad, la tecnología hace una revolución y una transformación para... Normalmente pensamos en la tecnología como algo que te lo eleva, te lo aleja. Y acá la tecnología algo hace totalmente lo contrario. Empodera. Te lo empodera, te lo acerca, te lo lleva a ti. Hace que, a pesar de que 4 jugadores en el mundo tengan el 75% de los consumidores del mundo, que parece una hiperconcentración que nunca se dio en la historia de la humanidad, pero hoy más que nunca se democratiza el acceso al consumidor y a la oferta, porque vos podés llegar al que hace turismo de avistaje de aves, puede ir a cualquier lado de cualquier parte del mundo y lo puede encontrar si está. Exactamente. ¿no? Hay que vivir, ¿te acuerdas como decía Bill Gates? No hay que estar, hay que vivir en Internet. Tal cual. Bueno, mi amigo, sabés que esto es un gusto, un placer tenerte acá en este iLíderes por 25. Y si les pareció interesante esta historia, esta entrevista a uno de nuestros visionarios líderes de nuestro ecosistema, sigan con más iLíderes por 25, que los protagonistas como Mauricio, nuestros Ayrton Senna del Digital Commerce, nos cuentan cómo llegamos a estos 25 años del ecosistema del Digital Commerce en Iberoamérica para entender el pasado, dominar el presente y estar preparados para surfear, porque hay que surfear o montar los tsunami que se vienen a futuro. Y vamos por los próximos 25 años. Estaremos vigentes. Seguimos con más iLíderes por 25. Chau, chau. Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro Digital Commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.